Serna de la Universidad del Valle y la ingeniera y doctora Lady Joana Gómez San Pedro, docente de la SBTI en la UNAT. Entonces vamos a esperar un par de minutos y damos inicio a nuestra segunda sesión. Muchas gracias por la asistencia. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita a matricularse en la Maestría en Biotecnología Alimentaria, la cual se oferta con metodología virtual, lo que significa que se puede matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. El programa tendrá algunas actividades de componente práctico que se pueden desarrollar en los nodos a nivel regional. Nuestros egresados adquieren las competencias necesarias para el aprovechamiento del potencial agroalimentario del país, diseñando nuevos productos con valor biológico, a través de procesos biotecnológicos ligados a fundamentos de biología molecular, química de alimentos y nutrigenómica, así como generar productos inocuos y en cantidad suficiente, empleando tecnologías emergentes de conservación eficientes y amigables con el ambiente, que permitan alargar la vida útil de los alimentos. Estos nuevos desarrollos, articulados a las políticas públicas nacionales y departamentales y con la construcción de proyectos enfocados a planeación y gestión de la seguridad alimentaria, permitirán el fortalecimiento del sector alimentario del país. Recuerda, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual y a distancia, cuenta con plataformas tecnológicas que garantizan el desarrollo de los procesos formativos con alianzas interinstitucionales, nacionales e internacionales, un cuerpo docente con excelente nivel de cualificación, experiencia en las diferentes áreas de la maestría y líneas de investigación, además de 30 años de trayectoria en la formación en el área de alimentos. Conoce más de la maestría en biotecnología alimentaria en nuestra página web www.unad.edu.co. Bueno, ahora sí, nuevamente, bienvenidos al workshop de aprovechamiento biotecnológico e industrialización de subproductos y residuos de la industria de alimentos. Para esta sesión nos va a acompañar Claudia Liliana Vargas Serna. Ella es ingeniera de alimentos de la Universidad del Valle, magíster en ciencia y biotecnología de la Universidad ICESI y candidata a doctora en ingeniería con énfasis en ingeniería de alimentos también de la Universidad del Valle. Su área de actuación es bioacumulación y extracción de polifenoles a partir de residuos de piña. El día de hoy nos acompañará
con una charla sobre metodologías verdes para la extracción de compuestos activos. Ingeniera Claudia Liliana, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. En este momento voy a compartir pantalla para que podamos iniciar con la charla. Bueno, primero que todo quiero agradecer por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí y compartir con ustedes un poco de este trabajo que vengo haciendo en metodologías verdes para la extracción de compuestos bioactivos. Como ya lo mencionaron, mi trabajo pues se centra en la bioacumulación de compuestos bioactivos y su extracción, y hago parte de la Escuela de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Valle. Bueno, entonces quisiera empezar hablando sobre los compuestos bioactivos. Los compuestos bioactivos son moléculas que se encuentran en pequeñas cantidades en los alimentos, principalmente en frutas, vegetales y granos enteros. Su beneficio en que, si bien no tienen un aporte energético importante como lo pueden tener los carbohidratos o las proteínas o los lípidos, pues sí tienen una actividad biológica asociada a efectos terapéuticos, ya que se ha demostrado que reducen problemas como estados inflamatorios del organismo, reducen el estrés oxidativo o desórdenes metabólicos. Esto hace que estos compuestos sean de mucho interés para la industria de alimentos por su beneficio tanto en el producto procesado como para el consumidor final. Se ha demostrado pues que los compuestos bioactivos tienen la capacidad de disminuir el riesgo de enfermedades como el cáncer, enfermedades del corazón, paros cardíacos, Alzheimer, diabetes, cataratas, entre muchas otras enfermedades que están asociadas o a desórdenes metabólicos o a estrés oxidativo. Y esto se debe a su mecanismo de acción. Los compuestos bioactivos lo que hacen es modular los procesos metabólicos en el organismo y a su vez tienen un efecto antioxidante. Y es bien conocido que los procesos de oxidación en el organismo están asociados a la formación o al desarrollo de diferentes enfermedades. Cuando hablamos de compuestos bioactivos, entonces hablamos de una amplia gama de moléculas que van desde los carotenoides, flavonoides, glucosinolatos, vitaminas, minerales y muchos otros. Pero en el día de hoy me quiero centrar en los compuestos fenólicos. Y de estos son los que vamos a hablar en profundidad en esta charla. ¿Y por qué quiero centrarme en los compuestos fenólicos? Bueno, en la industria de alimentos en general se está yendo, o la ruta que se está siguiendo es hacia formular alimentos más sanos y que además de dar un aporte energético sean funcionales. Y esto se debe no solo a una misión ética que tiene la industria de alimentos en apoyar o disminuir esa tendencia a las personas que se están enfermando o están generando enfermedades asociadas a la mala alimentación, sino también a que hay un nicho de mercado importante en cuanto al consumo de alimentos sanos y funcionales. ¿Y a qué me refiero con esto? La industria de alimentos en este momento está presentando una gran demanda en cuanto a las personas quieren que sus alimentos no solo les brinden un aporte energético, sino que además les den algo adicional. Y ese algo es una funcionalidad. Esto se ve en el diario vivir cuando las personas, que si bien puede que no tengan desórdenes metabólicos asociados a la alimentación, buscan entre sus opciones de mercado alimentos que le den algo más que, digamos, que la base de componente energético. Entonces, en esta área de mercado, los alimentos funcionales, los polifenoles entran a jugar un papel muy importante, por lo que ya dijimos anteriormente, su actividad antioxidante y su función en el organismo. Además, los polifenoles o el mercado de los polifenoles se proyecta crecer en 1.33 billones de dólares para el 2024, lo cual es un crecimiento bastante interesante y una participación del mercado de los compuestos bioactivos muy alta. Y este interés por los compuestos fenólicos no solo viene dado por la industria de alimentos, sino también por la industria cosmética, por ejemplo, para cremas, para reducir el envejecimiento, y la industria farmacéutica, especialmente el área de los nutracéuticos. Siendo así que entonces estos compuestos fenólicos que se encuentran en tejidos vegetales, en general alimentos,
pueden servir como materia prima no solo para ser parte de la cadena industrial de los alimentos, sino para otras industrias bastante grandes y bastante importantes. Ahora bien, ¿qué son los compuestos fenólicos? Bueno, los compuestos fenólicos son compuestos que estructuralmente se caracterizan por tener un anillo aromático y uno o más grupos hidroxilos. Esta composición química pues hace que tengamos una variedad muy grande de compuestos, pero tienen como característica común ser metabolitos secundarios en los tejidos vegetales. Dentro del tejido vegetal, ellos tienen una función como agentes protectores ante cualquier tipo de ataque externo que pueda sufrir la planta o el tejido vegetal. Ya cuando hablamos de la función en el consumo, pues tiene propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, antitumorales, entre muchas otras. Los compuestos fenólicos, entonces, por ser estructuralmente tan variados, también tienen clasificaciones muy amplias y varios autores proponen diferentes clasificaciones. El día de hoy traje una bastante amplia también, en los que podemos tener ácidos fenólicos, flavonoides, antocianinas, taninos y lignanos, cada uno con funciones diferentes, pero que tienen en común su alta capacidad antioxidante y que se les conocen propiedades benéficas en el consumo. Además, dentro de la planta también tienen propiedades específicas. Por ejemplo, los ácidos fenólicos sirven para la adquisición de nutrientes y síntesis de proteínas. Los flavonoides inhiben procesos de oxidación. Las antocianinas protegen contra la contaminación viral y bacteriana, así como los taninos. Y los lignanos tienen alta capacidad antioxidante. Pero pues esto es un mundo muy grande de compuestos. Cada material vegetal puede tener uno o varios grupos de los que estoy mostrando acá y digamos que no hay una verdad absoluta sobre qué encontrar en cada material vegetal, porque va a depender mucho de las condiciones de cultivo, de las condiciones del fruto y específicamente de qué material estamos hablando. Ahora bien, estos compuestos fenólicos se producen o se afecta su producción por diferentes factores. Recordemos que les mencioné anteriormente que estos moléculas son agentes protectores. Entonces, se activa su producción cuando el tejido vegetal está sometido a diferentes tipos de estrés, como factores bióticos, ataques por insectos, por hongos o por bacterias. En este caso, los compuestos fenólicos eh, hacen un papel de inhibir o parar el daño que están haciendo estos compuestos o estos factores bióticos o factores abióticos como el corte, los cambios de temperatura, los cambios de humedad o de pH, o entre muchos otros factores abióticos que hay, donde lo que hacen los polifenoles es ayudar a que el tejido vegetal se pueda adaptar a estas nuevas condiciones. ¿Y esto a través de qué? A través de la activación de rutas metabólicas primarias y secundarias que permiten modular los procesos en los tejidos vegetales. Bueno, y ya conociendo pues el mecanismo natural de producción de los compuestos fenólicos, ¿cómo podríamos usar este mecanismo que es natural, que se da en los tejidos vegetales para nuestro beneficio? Bueno, pues era con la suma de 3 conocimientos básicos. Resulta que estos cambios metabólicos que se vean en los tejidos vegetales cuando están en campo se siguen dando incluso después de la cosecha. Es decir, los alimentos que tenemos nosotros y que consumimos están teniendo estos mismos cambios metabólicos. Nosotros podemos tener de manera controlada, podemos someter a estos tejidos a estrés abióticos como cambios de temperatura, pérdida de agua, corte o cambios de pH. Y esto lo que va a producir son especies reactivas al oxígeno y otras moléculas que están involucradas en el metabolismo de la planta y van a permitir que haya bioacumulación de compuestos fenólicos. En zanahoria, como alimento modelo, se ha encontrado que cuando un tejido vegetal se somete a estrés por pérdida de agua y por corte, aumenta la actividad metabólica en los tejidos. Se activan rutas metabólicas primarias y secundarias, de las cuales ya vamos a hablar, y entonces va a existir una acción sinérgica de los diferentes tipos de estrés, permitiendo la producción, una mayor producción de compuestos bioactivos en el tejido. ¿Y cómo sucede esto? Bueno,
Cuando hay un corte en el tejido, estamos hablando de un daño mecánico, un corte como el que hacemos en casa o el que hacemos en la industria con un cuchillo, con un molino, con una trituradora, hay daño en las células. Al dañarse las células se liberan moléculas de ATP que se van a unir con receptores de ATP de células que no han sido dañadas por el proceso mecánico. Cuando hay esta unión de estas dos moléculas, hay una liberación de iones calcio en el citosol que actúan como cofactores de la NADPH oxidasa, la cual es mediadora para la producción de especies reactivas al oxígeno como el superóxido y el peróxido de hidrógeno. Recordemos además que en este momento se está dando respiración celular como mecanismo normal de las células, lo cual también está dando lugar a la producción de especies reactivas al oxígeno. Estas especies reactivas al oxígeno lo que sirven son como moléculas señalizadoras para la activación de metabolismo primario y secundario de las plantas. Ahora, cuando hay un daño por efecto del corte, también hay una pérdida de agua y el tejido entonces se está sometiendo a otro tipo de estrés. Aquí hay una respuesta no inmediata como en el corte, es tardía, pero tiene un efecto similar. Hay producción de ácido abscísico, lo que hace producción de calcio, de iones calcio en el citosol y se repite la ruta metabólica. Actúa la NADPH oxidasa, se forman especies reactivas al oxígeno, activación de metabolismo primario y secundario. Entonces, como tenemos estas dos rutas metabólicas funcionando al mismo tiempo, lo que va a suceder es una sobreproducción de especies reactivas al oxígeno, lo que va a acelerar el metabolismo de la planta, haciendo así que se van a bioacumular compuestos fenólicos, que son compuestos intermediarios para la producción de lignina, que finalmente es la que va a cicatrizar ese tejido que se dañó. Entonces, es muy importante conocer el punto exacto en el cual hay mayor bioacumulación de compuestos fenólicos y menor producción de lignina, porque en este punto nuestro material vegetal va a actuar como una biofábrica de compuestos activos que posteriormente vamos a poder extraer. Estos resultados han sido validados en otros tejidos, no solo en zanahoria, sino también, por ejemplo, en pitaya mínimamente procesada, donde se encontró que hay un efecto de la temperatura sobre la bioacumulación de compuestos fenólicos. A menores temperaturas, lo que sucede es que el metabolismo del tejido vegetal se disminuye, por lo tanto, no hay bioacumulación. Sin embargo, a temperaturas entre 10 y 15 grados, después de 4 días de almacenamiento, se encontró que hay un aumento en el contenido total de compuestos fenólicos de entre un 71 y un 97%. Además, en este estudio lograron demostrar que cuando se aplican sustancias inhibidoras de las especies reactivas al oxígeno, se inhibe la bioacumulación, dando entonces como indicio que efectivamente las especies reactivas al oxígeno son una clave para la bioacumulación y validando el modelo metabólico presentado anteriormente. En brócoli también se ha encontrado un efecto del corte, ya que después de 24 horas se han encontrado aumentos de hasta el 22% del ácido clorogénico en cabezas de brócoli que han sido cortadas frente al brócoli entero. Además, en brócoli se han hecho estudios genómicos bastante completos y bastante complejos también, que dan para otra charla totalmente diferente, donde se ha logrado demostrar que los genes asociados a la bioacumulación están acorde a los modelos del funcionamiento de esto que ha sido planteado. Otros tejidos vegetales en los que se ha encontrado esta respuesta es en papa, en piña, y en muchos otros que inclusive no se conoce o se encuentra este tipo de bioacumulación, pero no se le da la explicación de bioacumulación, sino otras explicaciones, inclusive hasta errores en la medición o cambios propios o digamos variaciones propias por la cantidad de muestra, errores experimentales. Pero este es un tema que, si bien se ha tratado desde el 2000, en los últimos años se ha dado una mayor importancia. También usando zanahoria como material modelo, se encontró que a medida que se causa más daño en el tejido, es decir, a mayor intensidad de corte, como se le conoce, pues hay una mayor acumulación de compuestos fenólicos.
¿Y esto a qué se debe? Pues que a mayor cantidad de daño en el tejido, es decir, entre más pequeño sea el corte, pues mayor cantidad de células van a estar dañadas, hay mayor cantidad de pérdida de agua, hay mayor estrés por pérdida de agua, lo que aumenta las rutas metabólicas y sirve para que se acumulen los compuestos fenólicos en los tejidos. Ahora bien, tenemos los compuestos fenólicos bioacumulados en los tejidos vegetales, ya tenemos unas biofábricas que no estamos manipulando ni con químicos, ni con elementos demasiado costosos, simplemente procesos muy simples que nos permiten tener biofábricas muy eficientes de procesos fenólicos. Ahora, ¿dónde y cómo obtener esos compuestos? Después, ¿cómo los retiro del material vegetal? Bueno, entonces hay algo que es muy importante tener en cuenta y es que para extraer estos compuestos fenólicos, lo ideal es manejar técnicas no contaminantes. Y para tener este concepto, para poder decir que el proceso es no contaminante, hay que tener en cuenta el material vegetal que estoy usando, cuál es el gasto energético de mi proceso y el consumo de solvente. Si yo tengo una buena combinación de estos tres factores, lo que voy a obtener es un proceso eficiente y con bajo impacto ambiental. Cuando hablamos del material vegetal, lo ideal es que sea un material vegetal renovable, que no se necesiten grandes extensiones de tierra para obtenerlos, porque no puedo asegurar yo que estoy haciendo un proceso verde si yo necesito sembrar muchísimas hectáreas y causar deforestación solamente para obtener el material que necesito o la fruta que necesito, el tejido que necesito para después hacer la extracción del solvente. Usar una técnica no contaminante que tenga un gasto energético sostenible y que en lo posible sea económica. Hacer uso de solventes no contaminantes y si estamos hablando de aplicaciones en alimentos, en lo posible que sean solventes GRAS y con todo esto entonces vamos a tener una combinación que nos va a dar como resultado una extracción verde. Hablemos entonces de cuáles serían los materiales ideales. Pues están en nuestra basura. Se calcula que al año se pierden 1.3 millones de toneladas de comida y en su mayoría son producto de los procesos de agroindustrialización de frutas y verduras. En su mayoría entonces representados por cáscaras, bagazos y semillas. Pero resulta que en las cáscaras es donde mayor acumulación de compuestos fenólicos tenemos. Se calcula que aproximadamente el 70% del contenido total de compuestos fenólicos en una fruta se encuentra en la cáscara. Y esto se debe a lo que mencionaba anteriormente, que los compuestos fenólicos son compuestos que son protectores, entonces se encuentran en las capas externas porque allí es donde ocurre donde se dan los mayores efectos por cambios en el ambiente. Entonces, finalmente nuestra fuente renovable son los residuos y esa fuente renovable pues la estamos botando. Otra cosa supremamente importante es que si usamos residuos, vamos a dar una cadena de valor a los productos que estamos generando, porque ya no estamos botando las cáscaras como residuo nuevamente, y perdón la redundancia, pero las vamos a usar como materia prima para otros procesos que además pueden generar incluso mayor valor a la industria que la misma industrialización de la fruta, porque estos compuestos fenólicos, después de un proceso de extracción y purificación, pueden ser aplicados en muchas industrias y además con un valor como materia prima bastante alto. Bien, pues ya tenemos nuestro material vegetal renovable, cáscaras de cualquier tipo de alimento vegetal. Ahora pasemos a hablar de cuáles serían las técnicas de extracción. En cuanto a técnicas de extracción verde, estamos hablando de técnicas no contaminantes y no convencionales, entre las que encontramos fluidos supercríticos, extracción asistida por ultrasonido, extracción asistida por microondas, extracción con líquidos presurizados o extracción con agua presurizada. Todas estas técnicas con sus ventajas y sus desventajas, pero hoy les quiero hablar en especial de la extracción asistida por ultrasonido y extracción asistida por microondas. ¿Por qué estas dos? Porque si bien son las más simples, también tienen unos rendimientos supremamente buenos, unas aplicaciones muy interesantes y además presentan menores costos que las demás tecnologías.
Entonces, para empezar, hablemos de la extracción asistida por ultrasonido, donde lo que sucede es que se aplican ondas ultrasónicas que hacen procesos de compresión y descompresión en las burbujas de aire que se generan en el proceso. Al generarse estas burbujas de aire que están siendo comprimidas y descomprimidas, pues se va a generar una presión tal que las burbujas de aire no la soportan y colapsan. Este proceso se conoce como cavitación. ¿Qué sucede? Como este proceso se da cerca de las células del material vegetal, cuando las burbujas colapsan, rompen la membrana celular, facilitando el ingreso del solvente y la interacción con los compuestos fenólicos. Es por esto que se conoce como extracción asistida por ultrasonido, porque si bien lo que realmente hace la extracción o el que hace el trabajo es el solvente, el ultrasonido, perdón, lo que hace es ayudar a que haya una mejor interacción entre el solvente y el producto a extraer. Hay diferentes tipos de equipos de ultrasonido, entre los que encontramos el ultrasonido de baño, donde como su nombre lo indica es un baño que tiene agua, como podemos ver aquí en la parte A de la figura, en el cual se pone un recipiente con el solvente y la muestra y se aplican las ondas ultrasónicas. La principal ventaja de este tipo de equipos es el control de la temperatura. El control de la temperatura en los procesos de extracción de polifenoles es supremamente importante porque los polifenoles son compuestos termolábiles que, pues como su nombre lo indica, son muy sensibles a la temperatura. Entonces, poder hacer procesos a temperaturas controladas es un plus. Sin embargo, la desventaja es que como la onda tiene que pasar por tantas barreras, entre ellas el agua, el material de vidrio y después el solvente, pues no llega con la energía requerida para que el proceso tenga una eficiencia mayor. El otro tipo de equipos es el ultrasonido de punzón, donde directamente la sonda tiene contacto con el solvente, enviando las ondas ultrasónicas a través de él. Es mucho más eficiente en cuanto que el proceso de cavitación se da de una mejor manera, pero no hay control de la temperatura. Como mencioné anteriormente, no tener control de la temperatura pues puede generar daños en los compuestos bioactivos. Estos equipos pueden tener modificaciones o ser adaptados con otro tipo de ayudas, como con agitación, o también tiene la ventaja de poderse hacer un proceso en continuo donde el solvente se puede estar cambiando o puede estar fluyendo en el tiempo. Ventajas de esta técnica: es una técnica muy simple y de un fácil uso. La extracción de compuestos es muy rápida, se mantienen temperaturas medias y bajas cuando se usa ultrasonido de baño. Los tiempos de extracción son muy cortos comparados, por ejemplo, con extracción por solventes con agitación o, por ejemplo, con extracción Soxhlet. Es una técnica de bajo costo, hay baja producción de residuos y se puede acoplar fácilmente a otras técnicas para mejorar su rendimiento. Tiene una alta compatibilidad con solventes GRAS, hay una penetración máxima del solvente precisamente por el rompimiento que se da en las membranas celulares por efecto de la cavitación, y la interacción entre las ondas ultrasónicas y el compuesto a extraer es mínimo, evitando daño por efecto del ultrasonido. ¿Cuáles son las principales desventajas? Que se pueden generar procesos de pirólisis oxidativa que se causa por los radicales hidroxilo que se generan durante el fenómeno de la cavitación, y hay una alta dilución de los extractos. Aplicaciones, pues hay infinitas, les quise traer algunos ejemplos. Por ejemplo, en cáscara de papa se logró optimizar la extracción con ultrasonido teniendo tiempos de extracción de 35 minutos a 35 grados centígrados usando etanol al 55% con una relación sólido-solvente de 1:10. Quiero resaltar aquí que cada material vegetal tiene condiciones óptimas de extracción diferentes y varía mucho dependiendo del proceso y del tipo de material que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, en cáscara de naranja, la extracción óptima fue a una temperatura mayor, 40 grados centígrados y con etanol al 80%. Aquí en cáscara de naranja también encontraron
que la extracción con ultrasonido aumentó en un 20% el contenido total de compuestos fenólicos comparado con extracción con solvente sin la aplicación de ultrasonido, mostrando así que definitivamente la extracción o la aplicación de ultrasonido en la extracción permite una mayor interacción del solvente con las moléculas a extraer y facilita el proceso de extracción. También en aplicaciones, por ejemplo, en té, para la extracción de compuestos bioactivos en té, se encontró que a bajas frecuencias el proceso de cavitación es mucho mejor, se encuentran mejores rendimientos y además el punto óptimo, o más bien se encuentra un punto óptimo en cuanto al contenido total de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante. Otra aplicación supremamente interesante de estos extractos, y además que se ve afectada por la técnica de extracción, es, por ejemplo, en hojas de olivo brasileras, donde el extracto obtenido a partir de ultrasonido inhibió en un 80.9% el crecimiento de una bacteria como lo es E. coli. Cuando lo compararon con otras técnicas de extracción, lo que encontraron fueron resultados diferentes, es decir, que la capacidad de inhibir compuestos, inhibir bacterias patógenas, como por ejemplo la coli, va a depender directamente de la técnica de extracción usada. Esto es supremamente interesante porque muestra también que los compuestos fenólicos pueden tener una aplicación como alternativas o sustitutos de conservantes artificiales en alimentos. No necesariamente pues, tendríamos que estar diciendo que este alimento es funcional, pero sí estamos sustituyendo conservantes químicos que el consumidor no quiere. Bueno, el otro tipo de extracción del cual les quería hablar es la extracción asistida por microondas. En esta se aplican campos electromagnéticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el líquido normal, hay desorden en los dipolos. No hay una aplicación de un campo eléctrico, los dipolos están desordenados. Cuando se aplica el campo eléctrico de las microondas, lo que pasa es que los dipolos se van a organizar de acuerdo al campo eléctrico. El microondas, lo que pasa es que es un campo eléctrico oscilatorio, entonces los dipolos van a rotar constantemente por efecto de ese campo eléctrico para ordenarse de acuerdo al campo. Cuando se genera esta rotación, se van a generar roces entre las moléculas, aumento de la temperatura y a la vez daño de la membrana celular, facilitando el ingreso del solvente y la interacción con las moléculas a extraer. En cuanto a los equipos por microondas, tenemos dos tipos de equipos, los abiertos, que son a presión atmosférica, que el ejemplo más simple es el microondas que tenemos en casa, y los equipos cerrados o los sistemas cerrados, donde se pueden controlar condiciones de presión y temperatura. Son equipos más sofisticados y de mayor costo, pero también pues permiten variar una serie de procesos, una serie de variables para obtener mejores resultados. Ventajas de esta técnica: tiene tiempos muy cortos de proceso, hay una mayor difusión de los compuestos fenólicos por fuera de la matriz, presenta altos rendimientos comparados con técnicas tradicionales, hay una excelente relación costo-beneficio, se pueden usar solventes novedosos de los que vamos a hablar más adelante y hay un mayor rendimiento en matrices húmedas. Esto es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque en los procesos de extracción, en general, lo que se maneja es secar el material antes de hacer el proceso de extracción. Al someter a un material al proceso de secado, si lo vemos en términos económicos, pues es un proceso largo, energéticamente costoso y pues no alarga el tiempo total del proceso. Además requiere pues equipos sofisticados y altas temperaturas. Estas altas temperaturas además pueden generar daño en los compuestos fenólicos, disminuyendo entonces la biodisponibilidad de lo que vamos a extraer. Cuando una técnica nos permite que haya mayor rendimiento en matrices húmedas, nos estamos ahorrando todo el proceso de secado, disminuyendo tiempos de proceso, tiempos totales de proceso, disminuyendo costos de producción y además
conservando en mejor medida los compuestos fenólicos. Y esto se debe principalmente a que el agua dentro del alimento ayuda a que, o tiene ese efecto de rotación de las moléculas dentro del alimento, permitiendo entonces que haya un rompimiento celular mucho más rápido, una mejor interacción entre el solvente y los compuestos a extraer. ¿Qué tiene como desventaja? Pues que hay aumento de la temperatura, por lo tanto puede haber daño en los compuestos fenólicos. Estos procesos en general son procesos en lotes, no hay procesos en continuo, y tienen, digamos que la limitación que si los solventes no tienen agua, no va a tener buenos rendimientos. Entonces se deben utilizar solventes que tengan adición de agua. Aplicaciones de microondas también hay muchas. Por ejemplo, en cascarilla de semilla de cacao se encontró que cuando se mantienen pHs básicos, con pHs de dosis altamente básicos y relaciones sólido-líquido de 0.4 gramos por mililitro, hay un mejor rendimiento. Además, que esta técnica de microondas muestra en general mejores rendimientos, mejor concentración de polifenoles y mejor capacidad antioxidante que técnicas tradicionales como por ejemplo el Soxhlet. En arroz, por ejemplo, se encontró o se logró optimizar la extracción por medio de microondas usando metanol como solvente de extracción. Se muestra una alta reproducibilidad del método, es decir, que el método utilizado puede servir para varias variedades de arroz, mostrando resultados similares y obteniendo un modelo estadístico bastante ajustado. En residuos en la producción de jugo de durazno, se encontraron tiempos de extracción muy cortos, de 50 segundos, y además una mayor extracción de vitamina C. Eso es muy interesante porque recordemos que la vitamina C también tiene un valor muy importante como compuesto bioactivo y una alta capacidad antioxidante. Entonces, si queremos extraer compuestos bioactivos o compuestos fenólicos, pero además encontramos otros compuestos de interés, pues es un proceso muy eficiente y muy interesante para diferentes aplicaciones. Ahora, ya sabemos cuáles son las técnicas, pues tenemos una idea general de cuáles técnicas podríamos usar. Ahora hablemos de estos solventes no contaminantes para completar nuestra suma de componentes para obtener una extracción verde. En este momento la tendencia en investigación es hacia los solventes no contaminantes y que además sean biodegradables. En este sentido, los solventes de punto eutéctico profundo, DES por sus siglas en inglés, han sido de interés en los últimos años. Estos se han usado para la extracción de compuestos fenólicos, gluten y fibras de lignocelulosa, entre muchos otros compuestos. ¿Qué son los solventes de punto eutéctico profundo? Básicamente son una mezcla de 3 elementos. Un elemento donador de hidrógeno, un elemento aceptor de hidrógeno y agua. Esto nos da como resultado un solvente de punto eutéctico profundo. ¿Por qué reciben este nombre? Porque estos solventes tienen un punto eutéctico inferior cuando se mezclan que sus componentes por separado. Esto a nivel químico puede tener unas aplicaciones muy interesantes, pero en este momento para el tema de extracción lo que nos interesa o el interés en especial en estos solventes es que ellos permiten la formación de puentes de hidrógeno con los compuestos a extraer y facilitan el proceso de extracción. Son solventes de bajo costo, fácil preparación, no son tóxicos y son biodegradables. Están formados generalmente por compuestos a base de colina, que son los aceptores de hidrógeno, en general cloruro de colina, pero hay otras sales que se podrían usar. Y los donadores de hidrógeno pueden ser infinidad de moléculas como polialcoholes, azúcares, ácidos orgánicos o aminoácidos. Si ustedes revisan la literatura en este tema, pues van a encontrar investigadores que han revisado hasta 30 y 50 tipos de solventes de punto eutéctico profundo y su rendimiento, su capacidad para extraer va a variar dependiendo del proceso que se utilice para la extracción y del material vegetal. Pero en general tienen un muy buen funcionamiento para la extracción de compuestos fenólicos.
Aplicaciones hay muchas y en general en residuos alimentarios, como por ejemplo en cáscara de uva, en cáscara de granada, también en romero, en orujo de oliva, en cáscara de naranja y en el mismo aceite de oliva. En todos ellos se han encontrado resultados o se han logrado encontrar los solventes óptimos para la extracción. Todos varían en cuanto a qué, en cuanto a cuáles son los componentes que se deben mezclar y cuál debe ser la relación de agua a agregar en el solvente para que tenga un mejor funcionamiento. Pero como factor común de todos estos estudios y muchos otros que hay en la literatura, se tiene que estos solventes de punto eutéctico profundo tienen una capacidad mayor que solventes como el etanol, el metanol o la acetona para extraer compuestos fenólicos, manteniendo unas capacidades antioxidantes también mucho mayores a la de estos solventes que generalmente se utilizan en la industria. Ahora, la mezcla entre la tecnología de microondas y los solventes de punto eutéctico profundo ha mostrado ser una combinación ganadora en cuanto a la extracción de compuestos fenólicos. ¿Y esto a qué se debe? A que estos dos metodologías, o más bien, a que esta tecnología y este solvente tienen una mejor interacción. ¿A qué se debe? A que cuando hay rápido calentamiento de la muestra, va a favorecer la viscosidad de los solventes de punto eutéctico profundo, porque estos son líquidos muy viscosos. A medida que aumenta la temperatura, disminuye su viscosidad, facilitando el ingreso a los tejidos vegetales y, por lo tanto, facilitando la extracción. Se presentan menores tiempos de extracción que con otros solventes, se requiere una menor relación sólido-solvente y además los solventes de punto eutéctico profundo, por tener agua, son propensos a absorber las microondas y a tener un mejor comportamiento. Específicamente en la Universidad del Valle estamos trabajando en la mezcla de estas dos tecnologías del uso de microondas y de solventes de punto eutéctico profundo para la obtención de compuestos fenólicos a partir de residuos de piña. Hemos encontrado que solventes de punto eutéctico profundo como el cloruro de colina más glicerol logra aumentar el contenido de compuestos fenólicos en el extracto cuando lo comparamos con etanol, manteniendo también más alta capacidad antioxidante del extracto. Cabe resaltar, y es supremamente interesante también ver que hemos encontrado que cuando usamos solventes de punto eutéctico profundo, tenemos mejor comportamiento en los materiales en fresco, es decir, que solamente han sido sometidos a un proceso de disminución del tamaño de partícula, encontrando una mayor extracción porque al tener agua, la materia prima, pues va a facilitar la interacción con las microondas, va a reducir la viscosidad del solvente y va a facilitar la interacción entre el solvente y la matriz. Mientras que con etanol sí se ha encontrado que el mejor comportamiento es en el material seco. Y esto, pues como ya lo mencioné anteriormente, resulta en mayor tiempo de proceso, mayor gasto energético y mayor costo general del proceso. Y también, pues dependiendo del tipo de secado que vayamos a usar, también puede generar mayor degradación de los compuestos fenólicos. Bueno, como reflexiones finales de esta charla, quisiera decir que la bioacumulación de compuestos fenólicos es una alternativa para el uso de materiales vegetales como fuente de biocompuestos, que la extracción de compuestos de interés a partir de residuos requiere una visión global que permite implementar técnicas no contaminantes y eficientes, y que el uso de solventes no convencionales es un área de estudio que está en crecimiento y que aporta en gran medida a la implementación de lo que se conoce como química verde, donde podamos tener una visión global del aprovechamiento de residuos y poder generar alternativas no contaminantes para el sector agroindustrial. Nuevamente quiero agradecer por la invitación y muchas gracias a todos los presentes por la atención. Este es mi contacto, mi correo de contacto por si tienen alguna duda al respecto y creo que pasamos a la sección de preguntas. Ingeniera Claudia, muchísimas gracias por la presentación. Creo que amplió un poco más el tema de las técnicas emergentes verdes que se están empleando actualmente a nivel industrial y a nivel de laboratorio para la obtención de compuestos bioactivos, en este caso específico de los fenoles. ¿Me permite compartir pantalla, por favor? Tenemos varias preguntas, han estado Claro que bastante sí. interesados nuestros participantes. Listo. Listo.
Bueno, la primera de ellas nos la realiza Laura y nos pregunta, ¿los estimulantes como la cafeína o la teína hacen parte de estos compuestos fenólicos o qué tipo de sustancias serían? No sé si se está refiriendo específicamente a la parte de la bioacumulación. Pues supongo que sí, por cómo está formulada la pregunta. Los tipos de compuestos van a depender estrictamente del material vegetal. En los materiales vegetales, pues cada uno tiene compuestos en mayor o menor proporción. Y estos son los que se van a bioacumular. Entonces, un material que tenga cafeína o que tengan otros compuestos, pues es posible que al aplicar un estrés abiótico se vaya a aumentar, pero depende estrictamente del material vegetal que tengamos. Muchísimas gracias. Bueno, nuestra segunda pregunta la realiza Laura Velandia. ¿Qué tipos de análisis se hacen para detectar estos compuestos fenólicos? En Colombia hay laboratorios que los hagan. ¿Cuáles? Ok, pues digamos que el análisis general es una medición de compuestos fenólicos totales, que es como el primer reporte que se hace, que es para saber realmente si ahí hay más o menos compuestos fenólicos. Esta es una técnica con un espectrocolorímetro, perdón, es una técnica bastante sencilla que muchas universidades creo que la aplican, es una técnica de laboratorio donde se mide con un espectrofotómetro los cambios de color de la reacción de Foley. En cuanto a la identificación, cuando ya queremos ver exactamente cuáles son esos biocompuestos que se están acumulando, se hace HPLC. Tengo entendido que en el CIAT hay un laboratorio que estaba aplicando esta técnica o estaba tratando de estandarizar la técnica para la detección de estos compuestos fenólicos en diferentes materiales y en diferentes extractos. Eso fue, y me di cuenta que lo estaban montando en el 2019, antes de la pandemia. No sé realmente, no sé si ya hicieron este montaje, pero por lo menos sé que allá lo pretenden hacer. Muchas gracias. La tercera pregunta nos la realiza José Campos. ¿Cuál es el medio de obtención de los polifenoles y en dónde se encuentran en mayor presencia? Ok, bueno, creo que esto lo puede responder después en la presentación, pero vuelvo y lo repito. El medio de obtención es por extracciones, en general extracciones sólido-líquido, ayudado por diferentes tecnologías y se encuentran en mayor presencia en las cáscaras. También la concentración va a variar dependiendo del alimento. Por ejemplo, en frutos tropicales que tenemos aquí en nuestro país, mucha cantidad, la piña se destaca sobre otras frutas, como por ejemplo el mango o el maracuyá, pero también si ya nos vamos a otros tipos de frutas como los arándanos, que digamos no son tan comunes aquí, tienen un mayor contenido de compuestos fenólicos. Entonces, en general, se encuentran en mayor presencia en la cáscara, también va a variar de acuerdo al alimento, pero mi punto de vista y mi recomendación es que también se tiene que trabajar de acuerdo al material vegetal que tengamos en el entorno que queremos impactar. Muchísimas gracias. Bueno, la cuarta pregunta nos la realiza Lady Juliet Poveda. Nuestra empresa realiza extracción de pulpas de frutales amazónicos como el azaí, los cuales contienen grandes contenidos de polifenoles. Quisiera saber qué método de extracción podríamos usar para la extracción de los mismos. Ok, bueno. En este caso, mi recomendación sería buscar procesos como el ultrasonido, por ejemplo, que puede hacer procesos en continuo. Igualmente hay que revisar porque, como les mencioné a lo largo de toda la presentación, las interacciones que puede haber entre los solventes y el material vegetal y la técnica para usar va a depender de cada situación en específico. O sea, cada producto se va a comportar de manera diferente y no hay una última palabra al respecto. Yo lo que recomendaría en este caso es buscar una técnica que, como el ultrasonido, el microondas, que son, digamos, técnicas más económicas que otras mucho más complejas, como por ejemplo fluidos supercríticos usando solventes no contaminantes.
Ahora, lo otro que hay que analizar es la aplicación que se le quiere dar a estos extractos para también así poder formular un proceso. Yo diría que la recomendación aquí es empezar en pequeño, buscar de pronto otros autores que hayan trabajado en el tema. El açaí últimamente ha sido muy, muy estudiado, y los frutos amazónicos, y empezar a guiarse por ahí. Muchísimas gracias. La quinta pregunta es, ¿la metodología de ultrasonido es fácilmente escalable a nivel industrial? Nos la realiza Karen Muñoz. Ok, bueno, sí hay algunos, digamos que la ventaja que tiene la metodología de ultrasonido es realmente que se pueden hacer procesos en continuo. Realmente yo no conozco alguna empresa que lo esté aplicando en este momento, pero sí sé que es una técnica que está con miras a la aplicación a nivel industrial, por el efecto que puede tener no solo para la extracción, sino para otras aplicaciones mucho más interesantes. Bueno, y nuestra última pregunta la formula José Campos. ¿Cuáles son los solventes GRAS, me imagino que son los generalmente reconocidos por ser seguros, que se podrían utilizar para la obtención de fenoles? Ok, bueno. En mi campo de investigación, y por eso se los quise traer, parecen supremamente interesantes los solventes de punto eutéctico profundo. Podemos hablar de solventes que son mezclas de elementos GRAS, que además los solventes no se les han encontrado ningún tipo de efecto tóxico, y que tienen, como ya les mostré, unas ventajas frente a otros solventes como el etanol y el metanol, que por ejemplo no es GRAS y no se puede aplicar en la industria de alimentos. Otra cosa importante es que yo aquí toqué hasta los procesos de extracción y obtención de un extracto crudo. Después de aquí ya también viene qué tanto quiera uno concentrar el extracto o en qué forma quiere obtener estos compuestos fenólicos, que esto pues es otro tema supremamente grande, entonces donde se pueden eliminar esos solventes. Pero en mi recomendación o en mi visión, los solventes de punto eutéctico profundo tienen una gran aplicación para la obtención de estos compuestos fenólicos. Ingeniera Claudia, muchísimas gracias por esta presentación, por socializar sus conocimientos relacionados con el tema pues, puntual de obtención o extracción de compuestos bioactivos de residuos agroindustriales. Es un tema bastante interesante, considerando ahorita pues, las políticas públicas de aprovechamiento de residuos y subproductos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio y esperamos tenerla en una futura ocasión. Claro que sí, nuevamente muchas gracias por la invitación, y bueno, espero que les haya gustado, que haya quedado un poco de inquietud acerca del tema, y bueno, espero poder compartir con ustedes en alguna otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar un respiro de unos 2 minutos, estirarnos un poco, tomar algo de agua, y ya continuamos con el taller de predicción para la obtención de péptidos en métodos incílicos de la doctora Lady Joana Gómez Samper. Ya regresamos.
Bueno, regresamos nuevamente a nuestra segunda sesión del workshop. En este momento vamos a dar inicio al taller orientado por la doctora Lady Joana Gómez San Pedro sobre la predicción para la obtención de péptidos bioactivos mediante métodos incílicos. La doctora Lady Joana Gómez es investigador junior de MinCiencias, es ingeniera de alimentos, magíster en ciencias farmacéuticas, específicamente en el área de alimentos, y doctora en biotecnología de la Universidad de Antioquia, con experiencia en aprovechamiento de residuos agroalimentarios para la producción de compuestos bioactivos a través de técnicas biotecnológicas. Ella es docente ocasional de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, Cadena de Formación en Alimentos, y se encuentra en el CEAT de Medellín. Sus principales áreas de investigación son biotecnología, compuestos funcionales, catálisis enzimática y péptidos bioactivos. La dinámica del taller, en la invitación se les compartió un link de la base de datos que vamos a utilizar para esta sesión. De igual forma se les compartirá por el chat de esta sesión. Para las preguntas que tengan, las pueden ir realizando de forma directa en el chat o solicitan a través de la herramienta de levantar la mano para habilitarles el micrófono y que puedan realizar su pregunta y sea contextualizada en el mismo momento. Entonces vamos a dar inicio a nuestro taller. Bienvenida, doctora Lady Joana. ¿Tiene el micrófono cerrado? Sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, doctora Laura, y gracias a todos por estar acá acompañándonos el día de hoy. Me voy a permitir compartirles pantalla en este momento. Bueno, entonces la idea del día de hoy es que trabajemos un taller acerca de cómo hacer hidrólisis enzimática de proteínas incílicos para poder obtener péptidos bioactivos y hacer esta predicción, ¿cierto? Estos péptidos bioactivos que podemos obtener. Entonces, dame un segundo. Ya, que no me deja. Bueno, entonces, para poder contextualizarnos, vamos a empezar un poquito por el principio, ¿cierto? Vamos a partir de lo que es la proteína. Acordémonos entonces que la proteína en los alimentos generalmente viene en la forma en la que ven la figura de acá, ¿cierto? En su estructura terciaria y cuaternaria, en la que nos vamos a encontrar hojas alfa hélices, ¿cierto? Como estas azulitas de acá, perdón, como estas naranjas de acá, o hojas beta como estas azules de acá, y podemos encontrar también loops como estos. Entonces, si nosotros hiciéramos como un acercamiento a la proteína, si nos vamos un poquito más allá a su estructura primaria, entonces vamos a acordarnos de que las proteínas básicamente son polímeros de aminoácidos, ¿cierto? Son una secuencia en donde hay una cadena muy larga de aminoácidos. Y acordémonos también que los aminoácidos tienen una estructura química, digamos, similar entre ellos, ¿cierto? Entonces siempre vamos a tener un carbono central o alfa, vamos a tener un grupo amino, vamos a tener un grupo carboxilo, un grupo hidrógeno y una cadena lateral que esta sí va a cambiar dependiendo del aminoácido, ¿cierto? Les estoy haciendo este pequeño recorderis para que ahorita cuando veamos el proceso de hidrólisis estemos como contextualizados, ¿listo? Ahora, cada proteína es diferente, ¿cierto? Entonces, la longitud de la proteína, el número de residuos de aminoácidos que tenga va a depender, por supuesto, de la proteína que estemos trabajando. Por ponerles un ejemplo, entonces hablamos de la beta-caseína, que es una proteína relativamente pequeña de 29 kilodalton. Este 29 kilodalton habla del peso molecular, es decir, de qué tan grande es la proteína, y tiene 209 residuos de aminoácidos, es decir, 209 de estos así pegaditos todos entre ellos. Y, por ejemplo, la volbúmina ya es una proteína de 45 kilodalton, es decir, es un poco más grande y tiene 385 residuos de aminoácidos. Ahí simplemente como para que nos contextualicemos. Ahora, ¿cómo se une un aminoácido con otro? Un aminoácido con otro, miren que acá tenemos una secuencia pequeña de 6 aminoácidos y la unión de ellos está acá, en esta parte que se señala como rojo, por medio de un enlace que se llama enlace peptídico. Entonces va a estar unido
el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido. ¿Listo? Ahora, esto también simplemente para recordarles, acuérdense que tenemos 20 aminoácidos en donde algunos son esenciales, otros son no esenciales. Recordemos que esenciales los vimos en la charla anterior, son esas que nuestro organismo no es capaz de metabolizar y por eso debemos consumirlos. Y esta tabla se las traigo para que recordemos que los aminoácidos tienen una nomenclatura, ¿cierto? Entonces va a tener una de 3 letras y una de una sola letra, ¿listo? Entonces, por decir, y ahorita cuando hagamos el ejercicio, cuando yo les hable de la secuencia FASTA, es esta nomenclatura de una letra. Entonces, si ustedes ven la V, significa que hay una valina, si ustedes ven la K, significa que hay una lisina, y así sucesivamente, ¿listo? Ahí simplemente como por contextualizarlos un poco. Ahora, ¿qué es el proceso de hidrólisis? El proceso de hidrólisis de proteínas es un proceso mediante el cual, por acción del agua, por eso es un proceso de hidrólisis, hay una ruptura de ese enlace peptídico, ¿cierto? Entonces, acuérdense que ahorita decíamos que nosotros teníamos un enlace peptídico entre este grupo carbonilo de un aminoácido y el grupo nitrilo del otro aminoácido. Entonces, entra una molécula de agua y nos rompe ese enlace peptídico liberando los dos aminoácidos por aparte. ¿Listo? Eso es un proceso de hidrólisis que es el que vamos a predecir hoy. Ahora, entonces, cuando piensen que ustedes tienen la secuencia de aminoácidos, ustedes tienen una proteína que extrajeron de cualquier fuente, ¿cierto? Vegetal o animal. Entonces tenemos la proteína como la mostramos ahorita. Acordémonos que la proteína normalmente está plegada, tiene una serie de enlaces. Entonces, al momento de hacer la hidrólisis, lo que va a pasar es que esa proteína, que era una molécula grande, la vamos a partir en pedacitos más pequeños. Cuando hacemos esa partición, cuando hacemos ese rompimiento de los enlaces peptídicos, ahí es donde generamos los péptidos, que son los que para esta charla nos interesan. Entonces, los péptidos, si tenemos péptidos, nosotros podemos tener, por ejemplo, solo 2 aminoácidos y es un dipéptido, podemos tener 3 y sería un tripéptido, hasta 20 aminoácidos. Hablamos de oligopéptidos y ya si son de 20 a 50 hablamos de péptidos. Sin embargo, por simplicidad, hoy en la charla cuando hablemos de péptidos simplemente estamos hablando de fragmentos pequeños de varios residuos de aminoácidos. ¿Listo? Ahora, ese proceso de hidrólisis se puede hacer de 2 formas. Nosotros lo podemos hacer por un medio químico o por un medio biotecnológico. ¿Cuál es el medio químico? Yo puedo hacer esa hidrólisis de proteínas mediante cambios de pH, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer una hidrólisis ácida o puedo hacer una hidrólisis básica, ¿cierto? Cambiando el pH a un pH por debajo de 7. Normalmente se trabajan también temperaturas muy altas, entonces pHs bien agresivos, es decir, pHs muy ácidos, pHs muy alcalinos, una de las dos, no necesariamente las dos, una de las dos puede ser, y temperaturas bastante elevadas. Entonces, cuando yo hago esos procesos químicos, ¿qué pasa? Normalmente no es amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Estamos trabajando soluciones alcalinas o ácidas fuertes. Por otro lado, cuando hacemos esos procesos químicos, los aminoácidos, acordémonos que son bastante lábiles algunos de ellos, entonces se va a perder el valor nutricional de ese péptido, pues el que traía la proteína como tal, ¿cierto? Cuando hacemos hidrólisis ácidas, nosotros podemos dañar o destruir el triptófano que había en la proteína, y cuando hacemos hidrólisis alcalina, nosotros terminamos dañando algunos residuos de aminoácidos como la cisteína, la arginina, la lisina puede tener algunas modificaciones estructurales. Entonces, digamos que no es tan bueno. Además de eso, es difícil de controlar, ¿cierto? Cuando yo pongo simplemente a un pH determinado y dejo que se genere la reacción, normalmente es difícil controlar qué péptidos se pueden generar ahí. Entonces, además de esa es una de las técnicas, pero entonces además de esta está la biotecnológica, que tiene algunas características más amigables y por eso es, digamos, en los últimos años ha sido más trabajada para la obtención de compuestos bioactivos, pues de péptidos bioactivos, ¿cierto? ¿Qué pasa con la enzimática? Primero se trabaja a condiciones más moderadas, haciendo como un comparativo. Nosotros la hidrólisis enzimática la trabajamos alrededor de
máximo 50, 60 grados centígrados y pH normalmente cercanos al neutro, pueden ser un poquito más de 8, algo así, pero no son, digamos, tan agresivos. Por otro lado, no hay un daño nutricional y además de eso se puede controlar. ¿Por qué se puede controlar? Porque las enzimas pueden ser específicas y ya nos vamos para allá. Ahorita les detallo un poquito más, pero el tema es que permite controlar el proceso. ¿Ves? Ahora, hablando un poquito más de la hidrólisis enzimática, ¿cierto? Que es esa hidrólisis que se hace mediante procesos biotecnológicos que les mencionaba, entonces utilizamos enzimas. Acuérdense que las enzimas son biocatalizadores. ¿Qué significa que son biocatalizadores? Que pueden acelerar la velocidad de la reacción en un número pues bastante elevado, ¿cierto? Podemos hablar de 10 a la 17, 10 a la 30 veces más, el proceso se va más rápido que si no tuviera la enzima, ¿cierto? Entonces, este esquemita, bueno, me quedo ahí de una vez con este, pero bueno, pensemos que esta es la enzima, ¿cierto? Esta primera imagen que ustedes encuentran acá. Normalmente la enzima tiene un sitio bien importante que se llama sitio activo, que es como ese sitio en donde encaja el sustrato. ¿Y qué es el sustrato para una enzima? El sustrato es esa, en este caso, esa proteína que va a ser modificado, que va a ser o que va a entrar en la reacción, ¿cierto? Entonces, ese sitio activo es justo el lugar, miren acá, donde entra el sustrato o la proteína para poder llevar a cabo la transformación. Entonces, hay una cosa bien importante en los procesos enzimáticos. Acuérdense que yo ahorita cuando les mostraba cómo era el proceso, les mostraba que el proceso se hacía por el agua, ¿cierto? Entonces, realmente la enzima no se modifica, la enzima lo único que hace es acelerar el proceso, por eso es un biocatalizador. Entonces, ¿qué pasa? Está la enzima solita, llega al sustrato, es decir, la proteína, al sitio activo, ¿cierto? Y después, ¿qué va a pasar? Se va a liberar el producto, bueno, este es un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Pero se va a liberar el producto y me va a quedar la enzima libre otra vez para seguir reaccionando, que esa es otra ventaja de los procesos enzimáticos. Yo necesito una cantidad de enzima muy pequeña porque la enzima va reaccionando con la proteína, libera el péptido y coge otra, pues, o coge otro fragmento más grande, libera, coge otro más grande. Entonces la enzima puede seguir utilizándose en el proceso, ¿cierto? Entonces esta es como la reacción general. Tenemos la enzima tenemos la enzima, tenemos el sustrato, se hace este complejo enzima-sustrato y después vuelve a quedar la enzima libre y el producto, ¿cierto? Que en este caso serían los péptidos. Acá hay una cosa importante que era lo que les decía que les iba a mencionar y es que las enzimas son específicas. ¿Qué significa eso? Que las enzimas no atacan por ahí a cualquier cosa, sino al sustrato que a ellas les interese. Entonces, por eso les decía que se puede controlar porque algunas enzimas pueden actuar específicamente sobre algunos enlaces, por ejemplo, solo sobre el triptófano, solo sobre la alanina. Entonces, digamos que en esa medida yo puedo controlar mi proceso, yo puedo predecir mi proceso y además de eso, dándole las condiciones adecuadas según el pH, según la temperatura, según la agitación y todas las condiciones que se requieran, entonces yo voy a hacer que el proceso sea más rápido, que sea más lento, entonces por eso es un proceso mucho más fácil de controlar que si se hace una reacción química, ¿cierto? Ahora, ¿para qué hacer hidrólisis de proteína? ¿Yo para qué quiero hacer este proceso? Bueno, hay varias aplicaciones y acordémonos que entonces partimos de una proteína y según qué tan intensivo sea el proceso, es decir, qué tanta hidrólisis yo haga, qué tantos enlaces peptídicos yo rompa, entonces voy a llegar de la proteína a las proteosas, que son más grandes, a las peptonas, después a los péptidos y finalmente si yo hidrolizo mucho, yo podría obtener aminoácidos libres, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo quiero hacer este proceso? Porque se ha encontrado y se ha demostrado que los procesos de hidrólisis de proteína, en esos procesos los péptidos que se generan pueden tener actividades mejoradas si se compara con la proteína nativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de propiedades? Por ejemplo, propiedades tecnofuncionales. Se ha encontrado
Y por ejemplo, cuando utilizamos la albúmina, que la vamos a utilizar por su capacidad espumante, por ejemplo, cuando utilizamos alguna proteína por su capacidad gelificante, se ha comprobado que hidrólisis leves, en este caso son hidrólisis muy bajitas, en donde yo, digamos, parto muy poquito la proteína, simplemente acordémonos que ahorita mostramos, bueno, la proteína viene en una forma muy plegada, ¿cierto? Entonces a veces no puede tener estas propiedades tecnofuncionales, entonces normalmente la hidrólisis cuando se hace a un grado bajito lo que hace es que desnaturaliza o abre un poquito la proteína para que ella pueda interaccionar mejor, sea por ejemplo con el medio oleoso para formar una emulsión o con las burbujas de aire para formar una espuma. Entonces, por un lado se pueden mejorar propiedades tecnofuncionales. Por otro lado, se pueden mejorar propiedades nutricionales. ¿Por qué? Porque la hidrólisis de proteínas nos va a permitir, por ejemplo, mejorar la biodisponibilidad. ¿Cierto? Cuando nosotros nos consumimos una proteína, ¿qué pasa? Que todo nuestro sistema digestivo, todo el arsenal, digamos, enzimático que nosotros tenemos, necesita empezar a actuar sobre esa proteína para empezar a hacer esto mismo, para hidrolizarla, para que ya nosotros la podamos absorber, ¿cierto? Entonces, cuando se hacen o cuando se consumen proteínas ya hidrolizadas, estas van a ser más biodisponibles para cuando las consumimos, ¿cierto? Por otro lado, pueden mejorar aspectos como la alergenosidad en las proteínas, porque al hacer ruptura normalmente las proteínas son alergénicas porque tienen algunos fragmentos que pueden interactuar, digamos, con el sistema inmune, pero al hacer la hidrólisis, como yo rompo esos fragmentos, puedo mejorar también este tema eh, de alergias y se utiliza, por ejemplo, también los péptidos pueden ser vehículos para absorber mejor algunos metales pesados como el hierro, como el calcio, entonces por ese lado. Y finalmente, que es el tema que nos trae, pueden mejorarse las propiedades biológicas. Hay muchísimos estudios que demuestran que la hidrólisis de proteína, cuando se producen péptidos pequeños, diferente a lo que decíamos con las tecnofuncionales. Con las tecnofuncionales yo necesito hidrolizar poquito, pero para obtener compuestos bioactivos yo necesito hidrolizar mucho porque generalmente los compuestos bioactivos son secuencias muy pequeñas. Entonces, cuando yo obtengo estos péptidos bioactivos, se ha demostrado que pueden ser, bueno, en la siguiente diapositiva creo que lo tengo, se ha demostrado que puede ser antioxidante, antimicrobiano, antihipertensivo, anticancerígeno, bueno, y acá solo por poner algunos, porque realmente las actividades que se han demostrado en los péptidos son muchas, ¿cierto? Que es precisamente como esa la cuestión que nos convoca el día de hoy, cómo se generan esos péptidos bioactivos que precisamente, acorde a lo que nos estaba compartiendo la expositora ahorita, son esos compuestos que no tienen, digamos, ese valor nutricional, pero sí tienen alguna funcionalidad que puede mejorar la salud en las personas que la consuman, ¿cierto? Entonces, les decía que yo tengo que controlar, dependiendo de lo que yo quiero, la hidrólisis. Entonces les decía, bueno, si yo quiero una actividad tecnofuncional, yo hidrolizo poquito. Si yo quiero una propiedad bioactiva, yo hidrolizo mucho. Pero entonces, ¿yo cómo sé si estoy hidrolizando mucho o poquito? Normalmente lo que se mide es el grado de hidrólisis. ¿Qué es el grado de hidrólisis? El número de enlaces que se partieron en relación al número de enlaces totales, ¿cierto? Entonces, si tengo un grado de hidrólisis muy alto, significa que rompí muchos enlaces y que, por ejemplo, es lo que yo necesito para producir péptidos bioactivos. ¿Listo? Normalmente se conoce que se generan péptidos bioactivos cuando tenemos grados de hidrólisis por encima de 15%. Lo que les decía ahorita, los compuestos bioactivos son normalmente pequeños, entre 2 y 20 residuos de aminoácidos, generalmente son los que presentan las mejores bioactividades. Ahora, ¿qué tengo que controlar yo cuando hago un proceso de hidrólisis enzimático en un laboratorio, por ejemplo? Entonces, por un lado, la proteína. Digamos que en teoría cualquier proteína me sirve, ¿cierto? Cualquier proteína que se tenga en una fuente o en una matriz alimentaria, pero la tendencia es utilizar los subproductos, porque ya lo mencionaron ahorita digamos que estamos en pro a una economía circular, a estar aprovechando como todo. Entonces, la idea es aprovechar todas esas proteínas que quedan en ese material o en esos residuos agroindustriales que muchas veces lo que hacen es botarse. Entonces, por ejemplo, se hace a partir del lactosuero, se hace a partir
algunas proteínas animales, como por ejemplo el plasma de la sangre que queda del beneficio, por ejemplo de los subproductos piscícolas, se trabaja mucho este tema con esto, por ejemplo a partir de algunas proteínas, por ejemplo de hojas, de yuca o de café o de residuos de café, es decir, cualquier proteína nos sirve. Ahora, ¿qué enzima usar? Este es un tema súper importante porque es que la enzima presenta, o sea, tenemos muchas enzimas y cada enzima tiene características diferentes. Entonces hay enzimas, como les decía ahorita, que son muy específicas y solo me parten en un enlace. Hay enzimas que son exopeptidasas, es decir, solo rompen los enlaces del final y me liberan aminoácidos, o endopeptidasas que me rompen en la mitad. Bueno, hay una variedad de enzimas, entonces la enzima que yo seleccione para el proceso es muy importante. Y como acordémonos que la enzima es una proteína, entonces las condiciones de pH, temperatura y tiempo pues van a afectar mucho el proceso, ¿cierto? En este momento, solo como porque lo conozcan, tenemos más de 60 péptidos que están aprobados o en proceso de aprobación para ser compuestos bioactivos o para certificarse como compuestos bioactivos, y hay más de 600 moléculas peptídicas que actualmente están en ensayos clínicos o preclínicos. Es decir, es un tema que es de bastante interés. Acá les traigo un ejemplo de 3 productos que ya están en el mercado. Este primero de Calcis es como una bebida fermentada. Estos dos son ambos bebidas fermentadas que tienen tripéptidos que han demostrado que mejoran la hipertensión, ¿cierto? Son inhibidores de la ECA. La ECA es una enzima que afecta la hipertensión, entonces por eso la mejoran. Y estas barras que vemos acá en la parte de abajo, esas son unas barras de proteína hidrolizada que se utilizan por los beneficios de biodigestibilidad que yo les mencionaba ahorita, ¿cierto? Que tiene también hidrolizados. Este sería el proceso que yo hago en un laboratorio. Entonces yo cojo la proteína, la pongo en un reactor. En este reactor yo tengo que controlar pH, temperatura, agitación, dejo que actúen, después inactivo la enzima y después tengo que purificar los péptidos. O sea, este es todo el proceso que yo tengo que hacer en un laboratorio si yo voy a hacer un ensayo. Ahora, entrando a los métodos incílicos, un método incílico es simplemente, digamos que el término como tal simplemente significa simulación computacional, ¿cierto? Es decir, es un experimento que se hace en el computador. ¿Por qué se están utilizando? Este término se acuñó como desde el 89, hace mucho tiempo, pero realmente solo en los últimos años ha llegado a la industria alimentaria. Bueno, realmente en ese tiempo se utilizaba como para matemáticas, físicas, esas cosas, y después empezó a utilizarse en biología y en los últimos años se está utilizando en la industria alimentaria. ¿Por qué se utiliza? Porque me disminuye el tiempo grandemente, ¿cierto? Mientras yo en un laboratorio me puedo demorar 2 horas, 10 horas, 20 horas haciendo un proceso, acá en cuestión de minutos lo puedo predecir. Son, por supuesto, mucho más económicos porque estas técnicas de los laboratorios generalmente requieren equipos y reactivos muy costosos. Por supuesto, reduce el tiempo experimental, pero hay una cosa bien importante y es que no necesariamente hay una correlación directa. Es decir, yo puedo utilizar los métodos incílicos como un apoyo, ¿cierto? Para predecir ciertas cosas, pero yo finalmente tengo que ir después a un ensayo experimental para comprobar que eso que me predijo sí sea real. ¿Por qué? Porque a nivel computacional todo es ideal. Entonces yo tengo la proteína solita aislada, tengo mi enzima solita y ahí solo actúan ellas dos. Pero en términos reales, cuando yo estoy haciendo mi ensayo, puede ser que la proteína no esté sola, que hayan carbohidratos, que hayan grasas, que hayan otros componentes que me afecten, las temperaturas, es decir, hay muchos factores que influyen. Entonces, por eso, los métodos incélicos son muy útiles, se han estado utilizando mucho en los últimos años, pero siempre tienen que ir acompañados de una validación experimental al final. Bueno, creo que me quedó muy pequeñito, no sé si lo ven, pero acá simplemente describía lo que les digo. ¿Cómo es un método tradicional? Entonces tengo que hacer la hidrólisis, después tengo que fraccionar los péptidos, después tengo que evaluar la actividad de los péptidos y después tengo que purificarlos, que esto es un proceso bien largo y bien costoso. Computacional, yo simplemente selecciono la enzima con que quiero trabajar, le hago un clic al computador, ¿cierto? Y con eso me predice lo que yo quiero, lo que puedo obtener, digamos, en esa reacción. Hay muchas aplicaciones. Estos métodos incílicos nos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, para hacer alineación local, es decir, para tener un péptido y decir, ah, bueno, ese péptido tiene tal actividad, por ejemplo.
para hacer proteólisis in silico, que es lo que vamos a hacer ahorita, para hacer predicción de la actividad, para yo saber, bueno, esto puede tener actividad antioxidante, esto puede tener actividad antimicrobiana, ¿cierto? Para hacer predicción de la toxicidad, que es muy importante, si yo saco un compuesto al mercado, por supuesto tengo que garantizar que no sea tóxico. Entonces, todas estas cosas se pueden hacer in sílicos. Acá les traigo algunos de los programas que se pueden utilizar para eso, aunque realmente hay un montón, ¿cierto? Esto es solo como a modo de ejemplo. Entonces, vamos a empezar con el taller. No sé si por favor les comparten por el correo, perdón, por el chat, el enlace para que ingresemos. Me disculpan, les voy a dejar de compartir un segundo porque les está compartiendo la pantalla secundaria. Yo les comparto para que empecemos el taller. Bueno, mientras tanto vamos entrando todos a la aplicación, por favor, para que se vayan familiarizando con el software. ¿Me confirman si ya me están viendo la pantalla en el software, por favor? Sí, ingeniera, así se ve. Bueno, listo. Entonces, este software es un software, esta es una base de datos, ¿cierto? Tiene diferentes aplicaciones. Van a ver que nosotros tenemos, por un lado, es una base de datos que nos permite conocer las proteínas, la secuencia. Pues les voy a mostrar solo como a modo de ejemplo. Yo me puedo meter en una proteína que me interese, me dice cuál es la secuencia. ¿Se acuerdan que les decía ahorita? Acuérdense de que cuando ven las eléctricas, esta es la secuencia FASTA, es decir, la secuencia primaria de la proteína, nos dice el número de residuos de aminoácidos que tiene, nos dice el peso molecular y nos dice quién determinó esta secuencia, ¿cierto? Ahora, en este software podemos también, ya nos vamos para el de bioactivos, que es el que vamos a trabajar, podemos también ver proteínas alergénicas. Entonces acá nos muestra la proteína, ¿cierto? Nos muestra la secuencia de la proteína y también nos muestra la secuencia del epítope, que esta es justamente ese pedacito de la proteína que causa esa reacción alergénica, ¿cierto? Nos muestra péptidos con actividad sensorial. Resulta que los residuos de aminoácidos, algunos residuos de aminoácidos nos pueden dar cierto sabor amargo, nos pueden dar cierto sabor a umami. Entonces acá hay algunos péptidos que se han reportado con sabor amargo, con sabor a umami o con algunos otros sabores, ¿cierto? Que ahí podríamos, si obtuvimos una secuencia, identificar si ese péptido va a tener algún sabor, porque si lo va a tener alguna afectación sensorial en el producto donde yo lo quisiera introducir. Y tenemos acá los péptidos bioactivos, que es lo que vamos a analizar hoy. ¿Listo? Entonces, digamos que esta base de datos lo que hace es recopilar, digamos, información de muchísimas investigaciones en donde se han identificado péptidos bioactivos y por eso es que nos permite hacer búsqueda, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos hacer? Por un lado, nosotros podemos, si digamos que nosotros hicimos una investigación, identificamos un péptido, ese péptido entonces, supongamos que queremos saber si ese péptido ya ha sido identificado, si presenta alguna actividad. Entonces vamos a hacer dos ejercicios. Bueno, en este momento ya no están viendo la presentación, pero vamos a hacer dos ejercicios. El primero es identificar, supongan que ustedes en una actividad determinaron un péptido y quieren saber qué bioactividad presenta ese péptido. Entonces, ¿qué van a hacer? Por favor, no sé si les pueden compartir en el chat ese primer fragmento que vamos a analizar, ese primer secuencia peptídica que vamos a analizar. Déjenme un segundo que creo que lo puedo hacer de acá. Ah, eso, perfecto, el que les acaban de compartir. Entonces van a coger ese péptido, ¿cierto? Lo van a introducir acá en donde dice búsqueda,
van a pegar esa secuencia y acá le van a dar actividad. Perdón, le van a dar secuencia. ¿Listo? Y van a darle buscar y me cuentan, porfa, qué actividad les arroja. Me están diciendo que no pueden ingresar. ¿No pueden ingresar donde? Al enlace del programa. Bueno, muy bien. Por acá nos están diciendo que inhibidor. No sé si de pronto volvemos a compartir en el chat el enlace que nos están diciendo que no les ingresa. Otros compañeros ya nos están diciendo por acá que seca inhibidor. Exactamente. Entonces, miren, cuando ustedes supongan que ustedes hicieron una investigación y ustedes quieren saber ese péptido que obtuvieron, qué actividad puede tener, entonces ustedes lo ingresan ahí. Aquí les muestra en qué investigaciones han encontrado un péptido igual o similar. Y supongamos que entonces, como este es igualito al que yo quiero, yo me voy acá por proteína, eh, y acá ya me va a dar, digamos, una información un poquito más detallada. Me dice entonces, la secuencia, me dice la actividad, actividad inhibidora de la ECA, como les decía ahorita, es una actividad, a ver, la ECA es una enzima que participa, digamos, de los procesos fisiológicos y hace que se aumente la presión arterial, por decirlo así. Entonces, los péptidos que son inhibidores de la ECA lo que ayudan es a controlar la presión arterial, y justamente en los productos que les mostré ahorita lo que tienen son tripéptidos que tienen esta actividad y que se están vendiendo ya en el mercado como alimentos funcionales. Entonces, acá me muestra la masa molecular, el número de residuos de aminoácidos, y si yo me voy acá a referencias, me puede dar un poquito más de información, me puede decir, por ejemplo, de dónde las trajeron. En este caso, por ejemplo, lo extrajeron de una betacaseína. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el ejercicio con el otro péptido. Me están diciendo que les pide usuario. No se vayan por donde dice login. Voy a volver a ir al principio. Uno acá se puede loguear, ustedes se pueden ir acá a login, pero normalmente uno se loguea solo cuando va a someter es decir, si ustedes como investigadores determinaron una secuencia y ustedes la quieren someter a esta base de datos, ustedes lo pueden hacer, pero se tienen que loguear primero. Pero para conocer, para utilizar la base de datos como tal, no necesitamos. En la página inicial, ¿cierto? En esta página inicial, simplemente, se las voy a volver a compartir por acá por el chat. En esa página inicial simplemente nos vamos a ir a péptidos bioactivos y ahí, pues ahí es que estamos haciendo el ejercicio. Listo, entonces, no sé si ya les compartieron el segundo péptido. Antioxidante, excelente, muy bien. Ese segundo péptido, discúlpame. Ese segundo péptido es un antioxidante, solo hay una persona que lo ha reportado, ¿cierto? Tiene también 6 residuos de aminoácido y tal como ustedes no lo dicen en el chat, se extrajo a partir de semillas de olivo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Como les digo, si yo tengo una secuencia y yo quiero saber si la han reportado, si no la han reportado, también me interesa, si la han reportado, me sirve saber qué actividad se le atribuye. Y si no la han reportado, pues también me interesa porque sé que es una secuencia nueva y yo misma puedo hacer los ensayos para ver qué actividad tiene. ¿Listo? Entonces, esa es una de las cosas que yo puedo hacer. Además de eso, puedo hacer hidrólisis en sílico, que es, digamos, el ejercicio que traíamos también para hoy. Como les decía ahorita, ¿qué es la hidrólisis in sílico? Entonces, hablamos de in sílico porque lo vamos a hacer en el computador. ¿Y qué es la hidrólisis? Entonces, simplemente hacer el mismo proceso de hidrólisis que yo haría en un laboratorio, hacerlo mediante el computador. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que cómo es que este programa puede predecir esa hidrólisis? Lo que ellos hacen es que utilizan la secuencia de la proteína que ya la tienen
y utilizan la especificidad y las características de la enzima que yo seleccione y según esa enzima dicen, bueno, si esta enzima parte estos enlaces, entonces al hacer la partición él me va a generar estos péptidos, listo. Digamos que así es como funciona este programa. Entonces, para hacer el ejercicio, o para hacer esta hidrólisis in silico, ustedes pueden utilizar proteínas desde una base de datos o si ustedes, digamos, ustedes buscaron en la base de datos y ustedes no encontraron la proteína que les interesa. Entonces, si no la encontraron, ustedes pueden traerse la secuencia de la proteína que les interese. Ya ahorita si tenemos tiempo les muestro cómo. Listo, por ahora lo vamos a hacer con una proteína de la base de datos. Entonces, por favor, acá lo primero que van a hacer es que van a seleccionar la proteína que van a utilizar. En este caso, para que todos lo hagamos iguales, vamos a utilizar la mioglobina. El código es el 1125. Entonces vamos a utilizar la mioglobina. Obviamente acá el ensayo ustedes lo harían con la proteína que les interese. Digamos que porque es útil utilizar estas técnicas. Miren que yo les decía que cuando yo hago un proceso de hidrólisis en el laboratorio, digamos que es un poco largo, por decirlo así, porque yo en un principio supongan que ustedes van a trabajar una proteína nueva de la que no hay mucha información y yo quiero hacer hidrólisis para obtener péptidos antioxidantes. Pero proteasas, que son las enzimas que se encargan de hacer esa hidrólisis, hay muchísimas proteasas, entonces yo en el laboratorio me voy a enfrentar al dilema, bueno, ¿y qué proteasa uso? ¿Cuál será la que me va a dar los mejores péptidos? ¿O cuál me va a dar el mejor grado de hidrólisis? Entonces, si yo lo hiciera en el laboratorio, yo tendría que montar un montón de ensayos con mi proteína y con muchas proteasas, con muchas enzimas para ver cuál es la que mejor funciona. Cuando yo lo hago in silico, aunque les decía que no es una correlación completa, o sea, yo no puedo decir, bueno, si acá me dio esto es porque eso es, no, pero sí me permite hacer un acercamiento, sí me permite descartar, por ejemplo, ustedes acá pueden hacerlo en media hora, lo pueden hacer con todas las enzimas que trae el computador. Entonces eso le va a permitir decir, bueno, este me dice que es mejor esta enzima o esta otra. Entonces eso le permite a ustedes descartar algunos y irse al laboratorio a trabajar con menos, ¿cierto? Además de eso, les va a permitir ver cuál es la actividad que su proteína pues digamos que cuál es la bioactividad que podría presentar más esa proteína según los péptidos, porque ahorita de pronto por el tiempo pasé un poquito a la ligera, pero la actividad que presente o no presente los péptidos va a depender de la estructura, ¿cierto? Entonces, no solo del número de residuos de aminoácidos, sino que también características como, por ejemplo, que los aminoácidos que tengas sean más hidrofóbicos o más hidrofílicos, por ejemplo, la carga iónica, que sean catiónicos, que sean aniónicos, por ejemplo, las interacciones que hayan entre esos péptidos, es decir, a nivel estructural hay muchas cosas que interfieren no, que son los que hacen que los péptidos tengan una actividad u otra. Entonces, estos programas me permiten, digamos, tener un primer acercamiento y hacer algunas aproximaciones, ¿cierto? De lo que yo me puedo encontrar cuando lo haga experimentalmente. Entonces, para el ejercicio vamos a trabajar la mioglobina y acá van a seleccionar primero, lo vamos a hacer con la papaína. ¿Listo? Entonces, acá seleccionan la papaína y le van a dar acá, ver reporte con resultados. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si los espero un momentico, ahí vamos todos juntos. Doctora Lady, nos preguntó anteriormente Edwin, ¿cuál fue el paso para llegar para hacer la hidrólisis? Posteriormente nos dice gracias. No sé, Edwin, si ya quedó resuelta su inquietud. Bueno, yo se los muestro por si de pronto fui muy rápido. Voy a volver a la página inicial. Entonces, para hacer la hidrólisis vamos a ir primero a péptidos bioactivos, pues a este porque eso es lo que estamos buscando el día de hoy, ¿cierto? Y acá vamos a ir a análisis. Dentro de análisis, bueno, hay varias cosas que yo puedo hacer. Puedo, por ejemplo, mirar, pues encontrar un péptido que me interese, puedo calcular qué actividad tendría ese péptido. Bueno, pero el día de hoy lo que nos trae acá a colación es la hidrólisis como tal, entonces me voy a ir a donde dice acción de las enzimas, ¿cierto? Acá les decía que puedo irme por una proteína de la base de datos o traer mi propia proteína. El día de hoy vamos a trabajar con una proteína de la base de datos. No sé si ahí sí vamos ya todos.
Acá vamos a escoger mioglobina, listo, que esa es la proteína que nosotros queremos hidrolizar el día de hoy y la queremos hidrolizar con papaína, listo. Una vez hayan escogido la proteína y la enzima que van a utilizar, le van a dar acá ver el reporte con los resultados. Listo, estamos ahí todos. Sí, señora, ya nos dicen que no se había fijado que primero tocaba dar en análisis, pero creo que ya quedó resuelto. Listo. Bueno, Y nos perfecto. dice Marisol que no logró ver los pasos, que muy rápido. Ok, bueno, vamos a volverlo a hacer. Listo, entonces esta es cuando ustedes ingresan al enlace, esta es la primera página que van a encontrarse, listo. Ahí se van a ir por péptidos bioactivos, listo. Cuando entren a péptidos bioactivos, se van a ir acá en donde dice análisis. Después de que entren a análisis, van a entrar acá en donde dice acción de la enzima, pues, o enzymes action, listo. Cuando ingresen ahí, a la acción de la enzima, entonces vamos a escoger, le vamos a decir al programa que el día de hoy queremos utilizar una proteína de la base de datos. ¿Listo? Entonces le damos acá. Ahora, ya estamos en el simulador que nos permite seleccionar la proteína y seleccionar la enzima. Entonces, en la proteína nos vamos a ir acá a la mioglobina. ¿Cuál podrían seleccionar? Lo que ustedes quieran, ¿cierto? Es para que hagamos el ejercicio y todos nos den los mismos resultados. Hoy vamos a escoger la mioglobina, ¿listo? Y acá vamos a escoger la enzima con la que nosotros queremos hacer la hidrólisis. El día de hoy vamos a utilizar papaína, ¿listo? Entonces, mioglobina la vamos a hidrolizar con papaína. Una vez las tengamos seleccionadas, entonces vamos a ir a vista del reporte. Listo. Ahí voy a dar un minutico para que lleguen todos a este punto. ¿Estamos ya todos acá? Listo, bueno, ya nos están diciendo que listo. Entonces, cuando ya estamos acá, esto lo que hizo fue hidrolizar, hacer la simulación, hacer la predicción. Entonces, vean lo que él me muestra acá. No sé si ustedes ven bien la pantalla o se las pongo un poquito más grande. La puse un poquito más grande. Entonces, miren lo que él me muestra. Él me dice, vea, cuando usted coge mioglobina y la hidroliza con la papaína, estos son los péptidos que se le van a generar. ¿Listo? Una cosa que es muy importante aclarar es que en qué momento se van a generar estos péptidos. Si yo pongo a reaccionar la enzima con la proteína 2 minutos, seguramente todavía no ha pasado nada. Yo le tengo que dar el tiempo suficiente para que la enzima pueda tener su acción y pueda hacer todo el proceso. Estos programas predicen la hidrólisis que se alcanzaría, los péptidos, perdón, que se liberarían cuando se completó toda la hidrólisis, es decir, cuando yo le di a mi enzima el tiempo suficiente de que hiciera todo el proceso de hidrólisis. Listo, como para que aclaremos. Entonces él me dice, bueno, vea, si usted hidroliza mioglobina con papaína, estos son los péptidos que se le van a generar. Donde tengo un guión significa que ahí hubo ruptura, perdón. Entonces, miren que me generó un primer residuo que es valina, lisina, ¿cierto? Histidina, valina, triptófano y así sucesivamente. Él me está mostrando cuáles fueron los péptidos que se generaron cuando yo hice el proceso de hidrólisis. ¿Listo? Ahora, no sé si hay alguna pregunta, Laura, me vas contando. ¿Qué más me deja ver el sistema? El sistema me deja ver de esos péptidos, me deja predecir o encontrar qué actividad podrían tener esos péptidos. ¿Cómo lo hace? Como él ya tiene una base de datos con los péptidos y la actividad, él hace como un alineamiento para ver cuáles se generaron y esos que se generaron, cuáles tienen actividad, ¿cierto? Entonces él me arroja y me dice, vea, usted con esa hidrólisis que hizo, arrojó este péptido se ha reportado que es inhibidor de la ECA. Entonces acá me da toda la lista de todos los péptidos que se pueden generar con actividad. Listo, cuando entran acá. Doctora Lady, qué Sí. pena. Nos pregunta GL Morales, ¿el programa indica las condiciones de temperatura, tiempo y pH?
No, Helen, esa es una pregunta excelente. ¿Por qué? Porque yo les decía que esos son factores bien importantes para la enzima. ¿Qué hace el programa? El programa no me deja modificar condiciones de operación. El programa trabaja las condiciones de operación óptimas para la enzima, ¿cierto? Cada enzima tiene un pH y una temperatura en la que mejor actúa. Entonces, ese pH y esa temperatura en la que la enzima actúa mejor son las condiciones que el software toma para hacer la hidrólisis. ¿Listo? Bueno, entonces, les decía que acá por donde dice buscar fragmentos, entonces él lo que me muestra es cuáles fragmentos se liberaron y qué actividad podrían tener esos fragmentos. Pero también me calcula otros parámetros bien interesantes si ustedes entran acá en donde dice calculate, ¿cierto? Entonces, por un lado me da grado de hidrólisis. Este es, digamos, esto es grado de hidrólisis, es lo que está en las iniciales en inglés. Entonces, miren que él me dice, bueno, si usted hidroliza mioglobina con papaína, usted va a tener un grado de hidrólisis de 38,05, bastante alto, ¿cierto? Miren que les decía que normalmente péptidos bioactivos se encontraban por encima de 15, entonces tenemos un muy buen grado de hidrólisis, 38,05. ¿Qué más me predice el sistema? Él me da unos valores. AE me da varios, estos son específicos y estos vamos a centrarnos en AE y en BE. Listo, ahorita les voy a compartir el nombre de un artículo en donde se detalla toda la información del programa por si les quedó interesando y les quedó sonando para que puedan leerlo más en detalle. Pero hoy vamos a centrarnos en estos dos. Entonces, AE, ¿qué es? AE me dice, por decir algo, miren que acá dice, bueno, primero usted encontró que tenía péptidos o que al hacer esa hidrólisis puede obtener péptidos inhibidores de la ECA. AE me habla de que con tanta frecuencia se van a presentar esos péptidos con actividad inhibidora de la ECA. Entonces, se obtiene con un cálculo matemático dividiendo el número de péptidos que tienen actividad inhibidora de la ECA sobre el número de aminoácidos totales. Entonces, lo que él me dice, o sea, digamos que mientras más grande sea este valor, significa que hay más, pues no es posibilidad, que hay más aparición de péptidos, en este caso inhibidores de la ECA, cuando hago esta hidrólisis. ¿Listo? Y este BE lo que hace es que correlaciona esa aparición de los péptidos, los correlaciona también con la potencia que tienen los péptidos. Normalmente cuando yo tengo, por ejemplo, un péptido antioxidante, inhibidor de la ECA cualquiera, yo calculo un factor que es el IC50. Ese IC50 es la concentración que yo necesito de ese péptido para que ejerza la actividad que a mí me interesa. ¿Listo? Entonces, digamos que este factor lo que me dice es qué tan potente pueden ser esos péptidos que yo tenga, ¿listo? Entonces, miren que nos da un buen nivel para inhibidores de la ECA. Si miramos en los que son más altos, nos está hablando también que vamos a obtener unos péptidos. Estos péptidos son unos péptidos que se utilizan para personas con diabetes porque lo que hacen es que simulan y estimulan algunas enzimas para que haya producción de se me fue, lo que se aplican las personas con diabetes, de insulina. Listo, entonces, esto acá básicamente me está mostrando qué tan bueno puede ser este hidrólisis para obtener péptidos bioactivos. Listo. Entonces, para terminar el taller, vamos a hacer este mismo experimento con otra enzima para que ustedes noten qué tanto el programa me va a permitir después tomar decisiones acerca de cuál enzima es mejor para mi trabajo. Entonces vamos a volver a seleccionar la mioglobina. Bueno, no les dije, acá hay varias opciones porque es que yo cuando trabajo a nivel experimental con la hidrólisis de proteína, puedo no solo hacerlo con una enzima, ahorita lo hicimos por ejemplo con papaína, pero yo podría poner varias enzimas, por ejemplo una al principio y otra en el medio, por decir algo de la reacción. ¿Por qué? Porque como hay algunas enzimas que son específicas, puede ser que a mí me interesa poner una enzima que parta, no sé, solo enlaces o aminoácidos hidrofóbicos y después poner otra para que refuerce y para que haya una hidrólisis más intensiva. Entonces, acá lo que yo puedo hacer es hacer la hidrólisis con varias enzimas. Por ejemplo, yo no quiero solo usar la papaína, sino también usar la papaína y la pepsina. Acá lo que yo voy a poner es a reaccionar mi proteína con las dos enzimas. ¿Listo? El día de hoy lo vamos a hacer con de a una enzima para que notemos qué cambios en los péptidos podemos tener cuando utilizamos diferentes enzimas.
Entonces, vamos a hacer ese mismo ejercicio. Miren que hay aquí, no sé si lo hice rápido, pero en donde estaba simplemente le di atrás para volver a llegar a esta página. Vuelven a seleccionar acá la 1125, que es la mioglobina. Y en esta van a seleccionar la tripsina, que es la 12. ¿Listo? Vamos a hacerlos todos. Por favor, voy a darles un minutico para que lo hagan y me cuentan qué les generó. Bueno, por acá nos están poniendo los resultados. Muy bien. Vamos entonces a hacerlo ya con la tripsina y me cuentan si ven algún cambio. Bueno, Alejandra ya nos puso por acá las secuencias que ella encontró con la tripsina, creo yo, ¿cierto? Muchísimo cambio nos dicen, listo. Métanse ahí en donde decía calcular. Acuérdense que acá podían darle calcular y miren qué grado de hidrólisis obtuvieron. Ay, discúlpenme. $16 nos dice Alejandra. Los demás compañeros, ¿qué grado de hidrólisis obtuvieron? Bueno, todos obtuvieron 16. ¿Se acuerdan cuál había sido con la papaína? $38 nos dice Adriana, exactamente. Miren la diferencia tan grande, ¿cierto? Tal como nos están diciendo en el chat, veo que todos están muy activos y haciendo la actividad, cosa que me alegra mucho. Entonces, bueno, por un lado, noten que ahorita cuando teníamos el primer experimento, casi todos eran dipéptidos, tripéptidos, es decir, eran péptidos pequeñitos, mientras que miren que en este momento estamos obteniendo péptidos mucho más grandes, ¿cierto que sí? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, okay, listo. Entonces, porque, bueno, y vamos a irnos acá a calcular. Ah, no, vamos a ir primero, disculpen, vamos a ir primero a mirar los fragmentos activos. Miren que cuando ustedes le dan ahí en los fragmentos, en qué fragmentos pueden tener, ¿se acuerdan que ahorita nos salió una lista bastante larga? Miren que acá nos salen mucho menos. ¿Por qué? Por lo que yo les mencionaba ahorita. Normalmente los péptidos bioactivos que se han reportado, que los investigadores han encontrado, son péptidos pequeños. Entonces, como acá estamos teniendo secuencias más grandes, hay menos péptidos bioactivos, ¿cierto? Ahora vamos a irnos acá a calcular. Exactamente, muchas gracias. Nos están diciendo por acá por el chat que con la papaína se obtenían 8 actividades y acá tenemos menos, ¿cierto? Ahora entonces, si vamos acá en donde tenemos calcular, miren que por un lado lo que ustedes ya vieron, el grado de hidrólisis es mucho más bajito. Acuérdense que yo les decía que necesitábamos mínimo un grado de hidrólisis de 15 para tener bioactividades, acá apenas tenemos 16, o sea, estamos ahí rayando, ¿cierto? Y además de eso, si ustedes notan, no sé si recuerdan los valores de ahorita, miren que estos valores EA son mucho más bajitos que los que teníamos ahorita. Ahorita teníamos uno que llegaba a 0.08, 0.05, si no estoy mal, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, miren que la actividad menos, precisamente por todo lo que ustedes están comentando en el chat. Como tengo menos péptidos bioactivos y este AE es una relación entre el número de péptidos bioactivos que se generó con actividad, pues en este caso también es inhibidor de la ECA. Entonces, el número de péptidos con inhibidores de la ECA que se generaron dividido el número total de aminoácidos. Entonces, como tengo menos péptidos, pues por supuesto este valor es mucho más chiquito. Sin embargo, noten que este valor es más grande. ¿Qué quiero decir esto? Que puede ser que acá esté generando menos péptidos, pero esos péptidos que se generaron puede ser que sean más activos. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Esto me habla de la frecuencia en la que aparecen esos péptidos, que tanto péptidos inhibidores de la E que encuentro, y eso me habla de la potencia. Ustedes me dirán, ¿por qué hay muchas en las que acá hay 0? Porque no todos los autores, acuérdense que esto es una base de datos que lo que hace es recopilar muchos artículos científicos o muchos resultados científicos, y no todos los autores miden el IC50, uno no siempre mide el IC50, entonces si no está reportado el IC50 no significa que esto sea 0, es decir, que este péptido tenga 0 de actividad, no.
Lo que significa es que no se reportó el IC50 y por eso no hay cómo calcular este valor. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, y acá para finalizar, porque ya van a ser las 7, les voy a contar en parte a qué se debe esa gran diferencia. ¿Qué pasa? La papeína es una enzima, las dos son proteasas, ¿cierto? Acordémonos y para que se les quede en mente, las que nos ayudan con estos procesos de hidrólisis de proteínas son enzimas proteolíticas o proteasas, ¿listo? Las dos son proteasas, pero ¿qué pasa? La papeína es poco específica, es decir, la papeína parte lo que se encuentre, por decirlo así, ¿cierto? Rompe los enlaces peptídicos con mucha facilidad. Y por otro lado, la papeína tiene la posibilidad o tienen la habilidad, por decirlo así, de ser exopeptidasa y endopeptidasa, es decir, puede partir, cuando ustedes tienen la secuencia larga de aminoácidos en la proteína, puede partir en la cadena final, ir liberando aminoácidos o puede partir en el medio, ¿cierto? Entonces, por ser una enzima que es tan poco específica y que tiene actividad endo y exopeptidasas, entonces digamos que genera péptidos más pequeños. Ahora, la tripsina por su lado es una enzima muy específica, ¿cierto? Hay enzimas poco específicas como la papeína con especificidad media, es decir, que puede atacar varios aminoácidos y hay unas que son muy específicas. La tripsina es una de esas. La tripsina solo hidroliza enlaces en donde tengamos arginina o lisina. ¿Cierto? Solo cuando tenemos arginina o lisina, la tripsina va a hidrolizar. Entonces, claro, como se restringe tanto, como es tan restringida, entonces por eso es que no puede partir tanto la proteína. Y de hecho, miren acá que todos estos péptidos que están quedando acá terminan en lisina o terminan en arginina. ¿Listo? O sea, ya solo parte el enlace peptídico cuando en este residuo carboxilo había una lisina o había una arginina. ¿Listo? La arginina en la R, la lisina en la K. Entonces, por eso es que como es tan específica, no va a producir una hidrólisis muy extensiva. Eso. Bueno, realmente ese era como el taller que yo traía para el Doctora artículo. Lady, muchas Sí, gracias. Nos indica Alejandro Ortiz que si les puede compartir el artículo que había mencionado. claro que sí. Ya lo busco y se los comparto. Bueno, No sé si mientras tanto, si quieren, si tienen alguna duda, yo mientras busco el artículo. no es en el chat por ahora. Hay felicitaciones del trabajo realizado. Muchísimas gracias, que está excelente tema. Pues esperamos que sea provechoso para ustedes, que sigan usando las herramientas, que trabajen un poco en ellas para que puedan afianzar algunos conocimientos relacionados con este tema tan interesante. No sé si hay algún otro comentario por parte de la doctora Lady. No, yo estaba por acá buscando el nombre del artículo. De todas formas, creo que es que en la presentación no se los compartí, pero denme un segundo, les comparto nuevamente la presentación donde tienen mis datos de contacto por si requieren algo en lo que les pueda servir o ayudar con todo gusto. Denme un segundo. O en el chat puede, si desea, compartir su Bueno, también. Claro que sí. Bueno, Marisol, si la asistencia se compartió previamente a través del chat, ya la están compartiendo nuevamente. Bueno, pues para indicarles, todas las sesiones son grabadas y se les comparte a ustedes a través vía correo electrónico a las personas que registran asistencia. De igual forma, estas grabaciones quedan disponibles en el canal de YouTube del semillero Citecal y en la página web del evento. Entonces, para que ustedes las consulten. Con relación a los certificados de asistencia, que ha sido otro de los temas recurrentes en el chat, se les indica que para obtener el mismo deben participar y registrar su asistencia mínimo en 2 de las 3 sesiones que se tienen programadas. Estamos en la sesión 2, aún nos falta la última sesión que será realizada el próximo viernes 30 de abril.
No sé, ingeniera Lady, si me permite compartir un segundo pantalla. Claro que sí. Muchas gracias entonces por su participación y por su tiempo. Gracias. Para finalizar esta sesión, entonces queremos invitarlos el próximo 30 de abril en este mismo horario de 5 a 7 de la noche a la última sesión del workshop Aprovechamiento biotecnológico e industrialización de sus productos y residuos de la industria de alimentos, en la cual abarcaremos ya el tema de aplicación de recubrimientos y películas biodegradables para la conservación de alimentos. Van a tratar temas de nanotecnología, principalmente las aplicaciones de ella en la producción de empaques biodegradables activos e inteligentes. Nos va a acompañar el doctor Luis Jaime Pérez Córdoba. Él es ingeniero de alimentos y se encuentra actualmente en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Y finalizamos con un taller sobre predicción de vida útil de los alimentos, el cual pues lo voy a dirigir. Yo soy Laura María Reyes, docente de la SBTI y líder del semillero Citecal. Entonces los invitamos a que nos acompañen en esta última sesión del workshop. Muchísimas gracias para todos y que tengan una feliz noche.